En nuestra edición de hoy, Global Tour. Argentina celebra el trabajo. El Museo del Ladrillo en la ciudad de La Plata. Avanzan las obras en el aeropuerto de Ezeiza. Argentina celebra el trabajo. En el marco del Tour Global que conmemoró el 100º aniversario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se llevó a cabo una transmisión televisiva durante 24 horas ininterrumpidas, en donde el Global Tour recorrió 4 continentes y un total de 24 países, desde Fiji hasta Perú, Brasil y Argentina, con una vuelta al mundo que reunió a los representantes de los diferentes gobiernos, trabajadores y empleadores de cada uno de los países. En Argentina, la transmisión en directo se realizó por nuestra señal satelital, Construir TV. Desde su fundación, en el año 1919, la OIT ejerce un rol clave de rector, articulador y promotor de normativas y relaciones laborales virtuosas entre gobiernos y representaciones empresarias y sindicales. En la jornada que se desarrolló en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjo un debate tripartito con la presencia de Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo de la Nación, y el sector empresario representado por Daniel Funes de Rioja. Se abordaron diferentes temáticas centrales en torno a los desafíos y oportunidades del mundo del trabajo en la actualidad y su proyecto a futuro. Finalizado el debate tripartito sobre formalización, empleo y trabajo y derechos fundamentales, se proyectó un mensaje del director general de la OIT, Guy Ryder, dirigido a nuestro país. El tango, música y danza que nos identifica, se hizo presente en el escenario a través de la compañía Tango Process y el sexteto La Barriada, que brindaron un espectáculo desde Argentina para el mundo. El cierre de la Hora Argentina estuvo a cargo de Pedro Américo Furtado de Oliveira, el director de la Oficina País de la OIT para la Argentina, que, acompañado de un grupo de jóvenes en el escenario, reivindicó la importancia del diálogo social y dio el pase de transmisión a la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, para la continuidad del Global Tour. Nosotros vemos que es un panorama que puede ser virtuoso siempre y cuando nos ubiquemos en el marco de la sustentabilidad. Necesitamos un país sustentable, un país que tenga reglas de juego, como dice Daniel, pero donde la seguridad jurídica no sea solamente como un factor dedicado al tema económico-financiero, sino que también esté dedicado en toda su dimensión, también en el papel que jugamos los trabajadores, teniendo en cuenta que tenemos un salario y merecemos tener la seguridad del poder adquisitivo de ese salario. Indudablemente, sin ser, digamos, apocalíptico, hoy tenemos una realidad un poco bastante complicada. Indudablemente me gustaría estar discutiendo como se puede estar discutiendo en otros países que están en vía de desarrollo o que tienen sustentabilidad. Nosotros tenemos que basarnos en la realidad de lo que vivimos hoy en Argentina. Indudablemente la inflación es el impuesto a la pobreza. Indudablemente eso me genera a mí una situación incómoda totalmente porque eso genera más pobreza, más desocupación, recesión y todo el proceso macroeconómico que se da en Argentina, yo no lo puedo soslayar, es decir, tengo que traerlo en evidencia porque naturalmente a todos los cambios que se promueven dentro del desarrollo tecnológico, estructural, laboral, de inversiones y demás que se dan en el mundo, impactan en Argentina y si Argentina está débil en la macroeconomía y en el diseño estructural del ejercicio de lo que es el diálogo social como política de Estado y con estas herramientas de inseguridad, indudablemente tenemos un pronóstico de conflictividad en alto voltaje. Ojalá que podamos encontrar la matriz de la sustentabilidad que pide muchas veces el sector empleador, es la sustentabilidad que pedimos los trabajadores, esas son las reglas de juego y me parece que tienen que estar garantizadas las 3G. Gobierno, gobernanza y gobernabilidad sobre ese aspecto. Cómo recrear el mercado interno, el desarrollo
productivo, la generación de puestos de trabajo y una Argentina abierta, competitiva. Es un problema que lo tenemos que resolver desde el diálogo institucionalizado y con todas las fuerzas políticas para que una vez por todas pongamos el camino en dirección pongamos a la Argentina en la dirección que corresponde para tener el pleno empleo y la justicia social que merecemos. Nosotros consideramos que tiene que haber una responsabilidad social más allá del papel que tiene que generarse de las políticas públicas desarrollada por quien garantiza la gobernanza, tiene que haber una responsabilidad social de los actores sociales, tanto el sector empleador como el sector sindical. Me parece que es fundamental que no haya una complicidad, digamos, pasiva, en el sentido de decir, bueno, yo no lo hago, pero veo que lo están haciendo, pero como no lo hago yo, no me interesa. Y eso va, y lo hago como una autorreflexión, que el movimiento sindical tiene que asumir una responsabilidad concreta en ese sentido también. Generar una instancia de una alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil al efecto de denunciar, repotenciar, es decir, estas actitudes inescrupulosas que tienen estos agentes, no les llamo empresario, porque una persona que hace eso no está considerado un empresario. Por lo tanto, me parece que en eso tenemos que tener una postura bien firme. Y el sector empleador me parece que tendría que generar un código de ética empresaria. Es decir, al efecto de decir, bueno, yo no lo hago, pero lo hacen otros, no me interesa. No, si esa entidad empresaria está asociada a una organización gremial empresaria, esa entidad gremial empresaria tiene que sancionar para cuando hay alguien que no está actuando con valores sustentables, respetando los derechos fundamentales y fundamentalmente lo que es el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Yo lo que quiero decir es que necesitamos una mesa para discutir, que sea institucionalizada, que sea firme, que tengamos la posibilidad de que no sea discrecional, que perdure como política de Estado y a partir de ahí vamos a resolver todos estos problemas. Claramente cuando uno tiene que hacer política económica, el centro y el eje tiene que estar en la persona. Y en la persona, en todo lo que lo vincula con el empleo. Claramente el factor más vinculante desde el punto de vista social es tener un empleo formal, que esté bien remunerado y que tenga la protección que necesita. Estamos discutiendo de los derechos y tiene que estar en el centro siempre del debate cómo generamos en el marco de los cambios tecnológicos, de los cambios que se dan en la sociedad, cómo generamos ese marco de protección a partir del empleo. Lamentablemente, la historia económica no es un problema solo de una coyuntura. Tiene que ver, cuando uno observa lo que ha sido los últimos 40, 50 años, como país generamos un equilibrio de economía política mediocre, ¿no? Fuimos una economía durante mucho tiempo altamente cerrada, que no ha generado los procesos de inversión sostenibles que generen empleo de calidad. Si Argentina no miramos esos componentes estructurales, no podemos entender cómo, después de 30 años y a pesar de haber tenido periodos fantásticos de crecimiento, seguimos teniendo 30 y pico % de desempleo informal, porque lo teníamos en los 90 y los volvemos a tener ahora, después de haber pasado grandes periodos de crecimiento. Entonces creo que tenemos que mirar que hay factores estructurales que nos han generado tasas de crecimiento muy bajas que no han podido, en definitiva, generar tasas de empleo que hagan sostenible el crecimiento, tasas de inversión que hagan sostenible el crecimiento del empleo. Por eso tenemos un mercado tan segmentado que termina después siendo la contracara de un sistema previsional totalmente, si querés, desde el punto de vista no deficitario, pero a su vez totalmente inequitativo para lo que tiene que ver con el trabajador. Por eso creo que estabilizar la macro, poder tener una economía sustentable, poder recuperar la moneda, que es en el fondo combatir la inflación, es lo que nos va a poder generar una previsibilidad. Primero para el inversor local, una previsibilidad para el trabajador local, que puede ver una economía que va a ser equilibrada, una economía que va a tener sustentabilidad en el tiempo y que va a poder fortalecer un mercado que es importante, pero también que nos dé dimensión de crecimiento de la inversión para generar ese empleo. La informalidad es la contracara de la pobreza de un país. Argentina con 30% de trabajo informal es difícil pensar una pobreza que esté mucho más bajo.
Segundo, la informalidad es hija de lo que han sido las crisis recurrentes y la falta de estabilidad macro, con una presión impositiva que ahoga a las empresas y que muchas veces las empuja a la informalidad, o tienen la informalidad como una forma, aparte de los temas delictivos, de subsistir por su falta de competitividad. Entonces creo que las grandes reformas estructurales, tener un sistema impositivo que no penalice tanto la producción, ser más competitivo desde el punto de vista logístico, de exportación, etcétera, etcétera, creo que van a fomentar y a trabajar para que la informalidad en términos a futuro empiece a bajar. Pero el primer gran reto que veo para la Argentina es conjugar el valor de que lo que necesitamos, que para ese desarrollo necesitamos inversión, con inclusión. Y ese desarrollo con inclusión requiere inexorablemente de diálogo social, requiere de determinados acuerdos. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen la decisión de invertir lo hagan confiando en que las reglas de juego de la sociedad están establecidas de forma tal de que ese empuje inversor que Argentina necesita para pegar el salto al desarrollo, porque evidentemente nos falta mucho para ello, se puede dar. Nosotros tenemos fundamentalmente en esto un gran desafío educativo, poner la educación argentina en línea con esos requerimientos tecnológicos. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar capacidades. Y no solamente capacidades de trabajadores, sino de los emprendedores y de los innovadores. Si conjugamos esas capacidades y podemos crear más microempresas que luego sean pequeñas empresas y que vayan desarrollándose, obviamente esto va a ser fuente de trabajo. ¿Trabajo de qué? Trabajo de calidad. ¿Para qué? Para que tenga protección social, para que tenga inclusión. Avanzan las obras en el aeropuerto de Ezeiza. Son las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Están en marcha y una vez finalizadas aumentará 4 veces el tamaño del aeropuerto, pasando de los 58.400 metros cuadrados que tiene actualmente a tener 217.230 de superficie. Las puertas de embarque se duplicarán, pasando de las 27 actuales a 54. El edificio de partidas tendrá un diseño arquitectónico que incluye una estructura edilicia dentro de otra con la forma de dirigible. La nueva torre de control está dotada de vista 360 grados y una visión a 82 metros de altura. Esta obra permitirá operar sin restricciones de visión por la nueva altura de las terminales proyectadas. Además, contará con tecnología de última generación y sistemas autónomos y redundantes para mantener su operatividad ante distintas posibilidades de fallas. El Museo del Ladrillo de La Plata está ubicado en la localidad de Ringuelet. Cuenta con una arquitectura única que mezcla un edificio histórico con uno contemporáneo, con un aspecto moderno. El Museo del Ladrillo pone al resguardo una historia familiar. Exhibe en sus salas la evolución del proceso de producción del ladrillo en el último siglo, con el propósito de transmitir conocimientos y generar un espacio para vincular el arte y el trabajo, los avances tecnológicos, la protección del patrimonio y los edificios fundacionales de la ciudad de La Plata. Dialogamos con la directora del Museo del Ladrillo, María Victoria Cibor, que nos cuenta la historia de esta fábrica de ladrillos centenaria. Este museo abrió sus puertas por primera vez en el año 2009, más precisamente en el mes de noviembre, y llevó unos cuantos años poner en marcha este proyecto, que nació como un proyecto familiar, porque cuando se decide cerrar este lugar en donde funcionaba la antigua fábrica de ladrillo Francisco Estibor, mi padre comienza con esta idea de instalar en donde funcionaban las oficinas de la administración de esa fábrica un museo, el Museo del Ladrillo.
Y así trabajamos durante unos cuantos años con un grupo interdisciplinario de profesionales que nos ayudaron a contar toda una historia que lleva más de 115 años en la ciudad de La Plata. El museo tiene 5 salas. La sala 1 cuenta esta historia familiar, la llegada de Francisco a la Argentina. La sala 2 cuenta la relación del establecimiento fabril que él funda con la fundación de la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque la ciudad de La Plata se funda en el año 1882. Dardo Rocha, cuando decide llamar a esta licitación, que fue en el año 1905, es porque quería una ciudad más sana. La ciudad de La Plata había que levantarla y se necesitaba para eso ladrillos. Sala 3 cuenta el proceso de producción, todas las etapas que lleva el proceso hasta llegar al ladrillo cocido. Sala 4 cuenta el horno Hoffman, que es el horno que revolucionó la industria del ladrillo porque permitió la cocción en forma continua y es el que está ubicado sobre el Camino Centenario. Es un horno que está instalado desde 1882 en la ciudad de La Plata, que lo inventó un alemán, Friedrich Hoffmann, por eso lleva el nombre de Hoffmann, el horno. Y Sala 5 cuenta lo que es hoy Cerámica Stibor, ¿no? Lo que implicó esta revolución, digamos, tecnológica en la empresa nueva, porque hoy la firma, bueno, tiene tecnología de última generación también, tecnología italiana y francesa, es una empresa totalmente automatizada y que, bueno, que está en el mercado desde el año 1998 y hasta la actualidad. El museo abrió las puertas por primera vez en el año 2009, o sea que hoy estamos cumpliendo 10 años con un museo que tiene las puertas abiertas hacia la comunidad y en donde se desarrollan un montón de actividades que están relacionadas con lo social, con lo cultural, con lo académico, con lo educativo, con lo empresarial. Y en eso trabajamos intensamente. Tenemos desde actividades en donde participan los artistas locales, donde la firma les brinda la materia prima, como por ejemplo puede ser la arcilla, que es la materia prima que se utiliza para hacer el ladrillo, y los artistas trabajan esa materia prima y hacen una obra de arte, como la que tenemos exhibida hoy en día, que se hizo con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde un grupo de artistas platenses trabajaron y moldearon la arcilla y formaron figuras que están relacionadas con figuras de la mujer en la época ancestrales. Tenemos visitas educativas, colegios que nos vienen a conocer, que vienen a conocer la historia de la fundación de la ciudad de La Plata, qué edificios públicos se le construyeron con los ladrillos Stibor, como por ejemplo la catedral, los edificios importantes de la ciudad, los docks de Puerto Madero, la usina del arte, bueno, vienen a conocer el proceso de producción y nos vienen a visitar en todas las, digamos, en todas las áreas educativas, o sea, desde los colegios primarios, colegios secundarios, las universidades, las escuelas tecnológicas. Nosotros hacemos como un culto al trabajo. Vos pensá que en este lugar vivieron un montón de inmigrantes de distintas nacionalidades que trabajaron en este lugar y que siguen trabajando en la empresa. Nosotros tenemos muchos operarios que trabajaron acá en Francisco Stibor y que luego se fueron para Cerámica Stibor. Y a través del museo nosotros hemos logrado unir, digamos, ese trabajo tan duro y tan rígido como es la industria, con el arte que tiene una sensibilidad enorme y en donde, bueno, se han logrado un montón de actividades que han sido, la verdad que maravillosas, donde no solamente han intervenido artistas de locales y artistas de Buenos Aires, sino gente también de aquí, que ha trabajado, que ha participado en proyectos como por ejemplo la Residencia para Artistas, que es un proyecto que lleva adelante la Fundación, donde se presentan un proyecto, ese proyecto se selecciona con un jurado y el artista seleccionado tiene que desarrollar esa obra
y han utilizado, digamos, el material humano de la fábrica, el operario, para llevarla a cabo. Así que la verdad que las experiencias han sido muy ricas y muy enriquecedoras, no solamente para nosotros que somos los que tenemos esta historia tan naturalizada, sino para la persona que participa de la actividad o la que la viene a conocer. Cuando Francisco compra la fábrica, él empieza a producir ladrillos y en ese momento los ladrillos eran macizos. Y cada ladrillo, si nosotros miramos el piso, vamos a observar que estos ladrillos que están acá colocados tienen un sello, que es el sello de la firma, ¿no? F. Estibor o FC, que era Francisco Estibor. Estos ladrillos se produjeron hasta la década del 50, 60 más o menos, donde el ladrillo macizo dejó de ser beneficioso para la construcción y se decide empezar a fabricar ladrillos huecos, que son los que venimos fabricando desde esa época hasta la actualidad, ¿sí? El ladrillo macizo se dejó de utilizar en la construcción para levantar paredes, se utiliza más para ladrillo vista, digamos, ¿no? Y nosotros desde esa fecha hasta la actualidad fabricamos el ladrillo hueco en sus distintas medidas y últimamente, bueno, el ladrillo Econoblock, que es el ladrillo que ha revolucionado digamos, la producción, porque bueno, es el ladrillo termoeficiente y que hace a la construcción sustentable, ¿no? a la arquitectura sustentable. Así que bueno, hemos durante todos estos años variado, ¿sí? Cambiado, pasamos del ladrillo macizo al ladrillo hueco. Esto fue Con Más Info.